Sí, aló, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí la escuchamos, Jennifer. Bienvenida, por favor. Tiene el uso de Bueno, la muy palabra. buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en este momento. En primera instancia, quisiera señalar que en este momento voy a hablar a nombre de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Yo soy la representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Y como evidentemente el movimiento estudiantil del sector juvenil es supremamente diverso, habrá muchas otras intervenciones para recoger también las demás posturas. Yo quisiera compartir con ustedes tal vez como la lectura que tenemos desde la Asociación Colombiana frente a la situación actual. Primero, es clave señalar cómo está el panorama económico del país y cómo está la situación de la juventud. Esto porque digamos que es el caldo de cultivo en el cual el gobierno nacional del presidente Iván Duque pues presenta una reforma tributaria que era bastante lesiva para el país, y digamos que esta termina siendo como la chispa que saca a la gente a las calles, pero en principio veníamos de una situación acumulada tanto de las crisis económicas previas a la pandemia en el 2019 como de la crítica situación económica del país en medio de la pandemia. Recientemente, el DANE reportó que hay más de 21 millones de colombianos que están en la pobreza después de la situación económica y de las malas decisiones del gobierno nacional en la pandemia. A 2021 hay 2.4 millones de hogares que ya ni siquiera pueden comer 3 veces al día. Tenemos una pobreza del 42.5%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y esto ocurre es porque, contrario a lo que el gobierno nacional del presidente Iván Duque señaló para justificar su reforma tributaria regresiva, el gobierno nacional no ha atendido las necesidades urgentes de los distintos sectores sociales en el marco de la pandemia. Eso no pasó. El gasto del gobierno nacional entre el 2019 y el 2020 solamente aumentó en términos reales en un 3.7%. Es decir, cerca de 7.8 billones de pesos. No nos sirven que nos sumen todo lo que han gastado y lo presenten para justificar reformas regresivas como esa, porque la verdad lo que hay que medir es cuál ha sido el gasto adicional. Recuerden que en el Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica lo que hizo el gobierno fue disponer de los fondos territoriales para atender este tipo de necesidades, pero el gasto adicional del gobierno no fue acá la panacea. Estamos por debajo de países como Chile, por debajo de países como Brasil, ni siquiera llegamos al vergonzoso 4% del Producto Interno Bruto del gasto del gobierno nacional central para atender la pandemia. Y es por esto que en el caso del movimiento estudiantil ni siquiera el gobierno atendió nuestra necesidad y nuestra exigencia de que existiera matrícula ser universal para los estudiantes de pregrado y de posgrado. También ha dejado solas a las universidades públicas, tanto en la implementación de protocolos de bioseguridad para retornar a la presencialidad, como en la necesidad de asistir la crisis presupuestal pues acumulada desde hace 25 años. Y que ahora en el marco de la crisis económica de nuestro país, pues las universidades no han podido autofinanciarse de forma similar. Aquí en el Congreso de la República vinieron los rectores de las universidades públicas a señalar que el déficit estaba creciendo de forma alarmante. En la Universidad Nacional se había duplicado el presupuesto, el déficit que se necesitaba para finalizar el año pasado, y no hubo un peso adicional del gobierno nacional para el funcionamiento de las universidades públicas. El programa de apoyo al empleo formal, o sea, el subsidio a la nómina, fue absolutamente tardío y ni siquiera cubre un gran porcentaje de lo que vale un trabajador. Las pequeñas y las microempresas han tenido que suspender su producción, e incluso empresas grandes han tenido que suspender su producción o cerrar. Y esto se evidencia en las altísimas tasas de desempleo que hemos tenido recientemente. En el caso, y además lo peor de esta situación es que la población más golpeada es la juventud, no solamente la juventud estudiantil, sino la juventud en general. Un desempleo del 30% para las mujeres jóvenes. Es una cosa que nosotras y nosotros no podemos sencillamente ignorar en esta situación, y que es lo que particularmente está sacando a la gente a las calles, en donde en vez de encontrar en el gobierno una respuesta clara, lo que se encuentra es represión excesiva, como ha sido absolutamente documentado en las redes sociales. 1 de cada 4 jóvenes hoy en el país no tiene trabajo. Y en el caso de las mujeres jóvenes ya no es del 30%, sino del 31.3%. O sea, la situación sigue empeorando. Y es en ese contexto que el gobierno nacional del presidente Iván Duque presenta una reforma tributaria como la que ampliamente se ha discutido en el país, una reforma tributaria que descarga la mayor parte de los impuestos sobre las clases medias y sobre las clases bajas, y que además echa un anzuelo que es el programa de generación, de convertirlo como una política de Estado, cuando esto nunca ha recogido la concepción de la educación como un derecho fundamental y la financiación en la oferta, que es la principal reivindicación del movimiento estudiantil en este momento. Y con ese cuento pretendían que las colombianas y los colombianos nos aguantáramos una reforma tributaria que, por ejemplo, le ponía IVA indirectamente a la canasta básica familiar. ¿Qué tan
¿Qué tan lejano tiene que estar uno de la situación de la sociedad colombiana para proponer ponerle IVA al salchichón, al pan y al huevo? Y eso sacó a la gente a marchar para tumbar esa reforma tributaria. Pero lamentablemente el gobierno nacional no quiso retirar esta reforma tributaria a tiempo. Y mientras marchamos para tumbarla, lo único que encontramos fueron excesos de la fuerza pública y una decisión del presidente Iván Duque de militarizar las calles. Esta situación es además muy difícil porque en Colombia lamentablemente se ha privilegiado siempre la producción extranjera que la producción nacional. Los productores agropecuarios, como ya lo han dicho acá, están quebrando porque estamos importando con los tratados de libre comercio las mercancías que podríamos producir. Y si seguimos haciendo eso, hasta los textileros hoy están exigiendo medidas proteccionistas que les permitan mantener su producción y sobre todo generar empleo de calidad. Es en ese contexto, en una juventud desempleada, cargada de la informalidad, consciente de que no nos vamos a pensionar porque también han privatizado el sistema de pensiones, consciente de que cada vez es más difícil llegar hacia en donde estaban nuestros padres o conseguir una vida digna. Es eso lo que ha lanzado a la juventud a las calles y es eso lo que hoy ha hecho que salgamos a manifestarnos. Y el punto principal, y la verdad les quiero decir que lo siento mucho en mi piel, porque yo siempre he defendido que la movilización y la protesta tienen que darse de la forma más organizada posible, que es la mejor forma de protestar, con arte, con cultura, de forma pacífica, pero la verdad es que he estado como en 7 movilizaciones, día tras día, y lo que he visto son marchas organizadas y pacíficas que han sido intervenidas sin ningún tipo de justificación por parte del ESMAD y por parte de la fuerza pública. No se respeta ningún protocolo, ni el principio de la legalidad, ni el principio de la legitimidad, y mucho menos el principio de la proporcionalidad. ¿Cómo es posible que haya videos por todos lados de policías disparándole a las personas civiles desarmadas y además gente que está normal en la esquina de su ciudad? Eso es algo que nosotros no podemos permitir y que además es un retroceso para la democracia colombiana. Y es uno de los puntos centrales que también el Comité Nacional de Paro ha señalado. Además de, por supuesto, exigir que se archive la reforma a la salud que el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras tanto ha defendido en todos los medios de comunicación, una reforma a la salud que avanza en la privatización de este derecho, que le hace más fácil el negocio de la CPS y que no entiende y que no resuelve los problemas centrales del sistema de la salud. Eso es lo que nosotras y nosotros hoy estamos exigiendo y hoy estamos solicitando. Seguramente me faltarán muchas cosas por decir porque esta intervención tiene un límite y son demasiados los descontentos, pero el mayor descontento tiene que ver tanto con la situación económica del país como con un gobierno indolente. Todas las declaraciones del Ministerio de Defensa solamente han hecho énfasis en cualquier cosa, digamos, material, pero han sido absolutamente frías con la situación de las madres que han perdido a sus hijos en la protesta y personas que se han manifestado de forma pacífica. El cuento de los vándalos, sí, habrá algunos hechos aislados que hay que decir que listo, yo rechazo y que no deberían darse, pero ese no es el factor común de la protesta. Y en cambio lo que sí ha sido el factor común en este proceso de movilización ha sido la excesiva represión por parte de la fuerza pública y por supuesto la orden de militarizar las ciudades. Tenemos alcaldes y alcaldesas que han dicho no responde la fuerza pública a mi orden. Y esos alcaldes han sido elegidos democráticamente por voto popular. Entonces, yo aquí sí llamo la atención porque si algo le corresponde al Congreso de la República es defender la democracia colombiana y garantizar, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que el derecho constitucional a la protesta pacífica se pueda ejercer por parte de la ciudadanía. Eso es algo que no ha ocurrido. ¿Y qué esperaban? En este contexto, con esta crisis económica, con el hambre de nuestra gente y con la indiferencia de un gobierno que ha preferido ajustarse a las orientaciones de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional que atender las necesidades de la sociedad colombiana. Y cuando salimos a protestar, en vez de atender nuestras justas exigencias, lo que hacen es ignorarnos, decir que pertenecemos a un sector político particular y minimizar las exigencias. Vean, hoy en todas las regiones del país la gente está saliendo a marchar. Ayer 5 de mayo, aún después del terror que han querido sembrar sobre salir a las calles, ha habido múltiples manifestaciones masivas llenas de arte y de cultura y de creatividad, exigiéndole al gobierno nacional pues que se respete este derecho y además que se responda a las necesidades que hoy distintos sectores hemos señalado y que el gobierno no ha atendido ni en el 2019 ni en el 2020, con la excusa de la pandemia o con las 1000 excusas que siempre crean, pero la verdad es que acá estamos múltiples sectores señalando esta crítica situación. Los estudiantes y las estudiantes que tal vez yo intento representar de alguna forma, hemos estado marchando en las calles y no hemos recibido del gobierno nacional ninguna respuesta. Y para terminar, quiero decir que hemos agotado todas las vías posibles. Hay una mesa de diálogo establecida con el gobierno nacional desde el 2018, en la que hemos llevado estas exigencias, les hemos dicho, hay una deserción intersemestral del 10%, si esto se mantiene, nadie se va a graduar porque la gente está teniendo que dejar de estudiar para ir a trabajar, para llevar plata a su familia. Y el gobierno nacional, sin embargo, solamente destinó 98.800 millones de pesos, o sea, ni 100.000 millones de pesos para dividir en 63 instituciones de educación superior, en 600.000 estudiantes.
estudiantes, una medida absolutamente mediocre e insuficiente que ha hecho efectivamente que los jóvenes dejemos de estudiar. Están sacrificando el futuro y los derechos de una generación entera. Y acá pues realmente lo que estamos luchando es por el futuro de Colombia, por unos derechos que se deben garantizar, un gobierno que realmente o le estamos llamando al gobierno del presidente Iván Duque a que se deba a los intereses de su población, de las mayorías colombianas y no a los intereses de otras naciones y de otros organismos multilaterales que tienen otros intereses particularmente asociados al capital financiero, pero no hacia la garantía de los derechos de los colombianos y de las colombianas. Bueno, bien.